Hola, bienvenidos. Hoy aprenderás, de forma sencilla, cuándo usar la letra B y cuándo la V. Veremos por qué se confunden, cuáles son sus reglas y algunos ejemplos para que nunca más te equivoques. Hace siglos, en el español antiguo, la B y la V se pronunciaban diferente. Sin embargo, con el paso del tiempo, los sonidos se fueron igualando hasta sonar igual. Aún así, la escritura conservó las dos letras, lo que explica por qué hoy seguimos teniendo que aprender cuándo usar una u otra. Muy bien, ¿y por qué confundimos la B y la V? Estas letras se confunden principalmente porque, en el español actual, se pronuncian igual. No hay una diferencia real de sonido entre ambas. Esto significa que cuando hablamos, no podemos distinguir cuál usamos. La diferencia está únicamente en la escritura. Por eso, muchos errores ortográficos con estas letras vienen de escribir cómo suena, sin pensar en la regla. Ahora veamos las reglas que se deben de seguir para escribir con la letra B. La primera regla es muy fácil de recordar. Siempre que haya una M antes, va una B después. Por ejemplo, también, cambio, sombra o bombón. Nunca escribas una V después de M, porque eso no existe en español. Así que si ves M más V, es incorrecto. La segunda regla es una de las más comunes. Los verbos terminados en AR, cuando están en pasado imperfecto, siempre se escriben con B. Por ejemplo, yo cantaba, tú bailabas, ellos jugaban. Si escuchas ese sonido, aba, piensa de inmediato en la B. Esto no se aplica a los verbos terminados en er o ir, como comía o vivía, porque esos se escriben diferente. Así que, cada vez que veas aba, recuerda va con B. La tercera regla se refiere a los prefijos bi, bis y bis, que provienen del latín y significan dos o doble. Por ejemplo, bicicleta es un vehículo con dos ruedas. Bisnieto es el nieto de tu hijo, o sea, dos generaciones después. Y bizcocho originalmente significaba cocido dos veces. Así que, si una palabra empieza con bi, bis o bis y tiene esa idea de dos o doble, escríbela siempre con B. Y la cuarta regla también es muy práctica. Las palabras que comienzan con bu, bur o bus se escriben con B. Por ejemplo, bueno, buscar, burro, burla o bulto. Un truco para recordarlo es pensar en el sonido inicial bu de bueno, que siempre va con B. Estas combinaciones son muy frecuentes, así que si aprendes esta regla, ya tendrás resueltas muchísimas palabras. Perfecto, ahora recapitulemos. Se escribe con B después de M. En los verbos terminados en aba, con los prefijos bi, bis, bis, y en las palabras que empiezan con bu, bur o bus. Son reglas simples, pero muy poderosas si las recuerdas bien. Dominar estas 4 reglas te ayudará a escribir correctamente la mayoría de las palabras con B del español. Ahora veamos las reglas que se deben de seguir para escribir con la letra V. La primera regla es muy clara. Después de la letra N, siempre se escribe con V. Por ejemplo, enviar, invierno, inventar, convertir. Nunca se escribe con B después de la N. Eso sería incorrecto. Así como aprendiste que después de M va B,
Ahora recuerda que después de N va V. Un truco, M se lleva con B y N se lleva con V. Son como parejas inseparables del alfabeto. La segunda regla te ayudará muchísimo. Cuando una palabra termina con los sonidos aba, ave, abo, eva, eve o evo, normalmente se escribe con V. Por ejemplo, nueva, suave, bravo, leve o relevo. Pero ojo, hay algunas excepciones como árabe o sílaba que llevan B. Otra regla fácil de recordar es cuando las palabras comienzan con los prefijos vice, villa o villar. Por ejemplo, viceministro o vicepresidente, donde vice significa en lugar de o segundo. También palabras de origen toponímico, es decir, nombres de lugares, como Villavicencio o Villarreal, se escriben con V. Así que, si ves una palabra que empieza con esos prefijos, escríbela con V sin dudar. Muy bien, ahora la cuarta regla es una clásica de la ortografía española. Los verbos tener, estar y andar, cuando se conjugan en pasado, siempre llevan V. Por ejemplo, yo tuve, tú estuviste, ellos tuvieron. Aunque parezcan verbos diferentes, comparten el mismo patrón ortográfico. Así que, cada vez que escribas estas formas, recuerda que todas terminan con V. Y por último, la quinta regla, palabras relacionadas con vida y ver. Es una regla muy útil para tu memoria, ya que todas las palabras se van a derivar de vida o de ver y se van a escribir con V. Por ejemplo, vivir, vivienda, sobrevivir, todas vienen de vida, y visible, visión o revisar vienen del verbo ver. Así que, si una palabra está relacionada con vida o ver, ya sabes, va con V. Perfecto, ahora repasemos lo aprendido. Se escribe con V después de N, en terminaciones como aba o eve, con los prefijos vice y villa, en los pasados de tener, estar y andar, y en palabras relacionadas con vida o ver. Con estas 5 reglas, dominarás casi todos los casos en los que se usa la letra V correctamente. Pero también debes de tener en cuenta que existen algunas excepciones que no siguen reglas claras. Por ejemplo, escribir, advertir, hervir, vocabulario o bienvenido. En estos casos, no hay más remedio que memorizarlas. Leer mucho y escribir con frecuencia te va a ayudar a que estas palabras se graben visualmente en tu mente. Muy bien, tips para recordarlo. Un consejo útil es aprender las palabras por familias. Por ejemplo, todas las que se relacionan con vida se escriben con V y las que comienzan con bu casi siempre con B. Otra técnica es asociar las palabras a una imagen mental. Por ejemplo, imagina una bicicleta buena, para recordar que ambas van con B. Ahora ya sabes que escribir con B o con V no es cuestión de suerte, sino de entender las reglas. Cada palabra tiene una historia, una raíz y una lógica. Si te gustó esta clase, suscríbete para seguir aprendiendo conmigo.